Buenas tardes. Se me oye bien así, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a la Comisión de Igualdad de Juezas y Jueces por la Democracia, porque creo que esta jornada ha sido muy oportuna. Yo creo que efectivamente estamos en un momento en nuestro país en que hace falta que haya mucha reflexión sobre este tema de la maternidad subrogada. El tema llegó como llegó. Comentábamos antes de empezar que hace un año aproximadamente casi no se hablaba de ello y llegó casi de mano del famoseo y de los programas de la tele y del fútbol y todo esto. Y luego empezó a llegar a nivel político y lo último que está llegando es precisamente a la reflexión académica, a la reflexión intelectual y desde luego tiene que llegar de alguna manera a la reflexión en la calle. Muchas gracias por haber contado conmigo, a Mercedes Boronat, que fue la que se puso en contacto conmigo, que es la coordinadora de la jornada, por creer que puede ser interesante lo que os cuente yo aquí. Yo voy a intentar, pues efectivamente, contar desde el punto de vista de la bioética, pues en principio la posición que ha adoptado el Comité de Bioética de España y voy a contaros también pues algunas cosas que son opinión propia mía. Antes de comenzar, casi que quería hablaros un poco de Van Rensselaer-Potter, que es el que pues en todo el mundo se considera el padre de la bioética. Y quería hacer un inciso y hablaros un poco de él y de su obra casi, para que de alguna manera asegure yo que se me entiende lo que es la posición desde el punto de vista de la bioética del tema de la maternidad subrogada. Potter, en el año 70, acuñó el término de bioética, aunque ya en los años 20 en Europa se hablaba de la bioética, pero con otros conceptos. Y él, cuando hablaba de la bioética, decía precisamente en este artículo que os pongo, hablaba de que la humanidad necesita urgentemente, en el año 70, urgentemente, una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del ser humano y la mejora de la humanidad. Exactamente él lo decía así. Pensar que estamos, en el año 69 se había hecho el primer trasplante de corazón en el mundo, se había llegado a la Luna, en los años 60 se estaban haciendo las primeras hemodiálisis eficaces por las que se salvaban vidas, pero había que elegir qué vidas ibas a salvar porque no había hemodiálisis para todos. Había que tomar una serie de decisiones en base a un progreso científico muy rápido y él ya se dio cuenta de que el progreso científico iba a evolucionar de una manera que o establecíamos unos puentes con las humanidades o la ciencia se nos podía volver en nuestra contra, ¿no? Al año siguiente escribió este libro donde efectivamente exponía ese concepto de puente que tenía que hacer la bioética entre el mundo científico-técnico y la cultura humanista. Posteriormente, en el año 88, y pongo como ejemplo este otro libro que escribió, nos acuña el término de bioética global, porque él precisamente decía que las soluciones en estos aspectos, en estos problemas científico-técnicos, tienen que ser para toda la humanidad, no pueden hacerse de manera local, eso no soluciona nada. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que estamos haciendo con la maternidad subrogada, ¿no? Que pongamos pequeñas soluciones locales, sabemos que no soluciona nada como en tantas otras cosas. Y finalmente llega un concepto que llamamos, o que llamaba él, de bioética profunda. Decía bioética profunda por varias razones. Una de ellas, precisamente en este artículo, era la relación entre los genes y la ética o la conducta ética, ¿no? Pensar que estamos en el año 95, de entonces ahora se ha desarrollado mucho. Él realmente ya se adelantó mucho al concepto que hoy en día estamos trabajando de la neuroética, donde efectivamente cambios morfológicos pueden tener una relación directa con cambios en conductas, ¿no? Y él decía que precisamente estos avances técnicos, incluso a la hora de, como vemos ahora, que tenemos tecnología para modificar los genes, que por qué no íbamos a ponerlos en favor de la humanidad y no ponerlos en favor de simplemente unos intereses de una empresa, unos intereses privados que pueden ser muy lícitos, pero que podría crearnos ese tipo de problemas. El informe que el Comité de Bioética de España lanza recientemente se titula de esta manera, como veis ahí, ¿no? Consideraciones sobre el informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada. Este es el primer comité que se creó a raíz de la Ley de Investigación Biomédica, que se
se publicó en el año 2007. Este comité, bueno, algunos de sus miembros los conocéis porque son, bueno, juristas de renombre. Y esta es la renovación del comité que se hizo en el año 2013, ¿no?, que fue cuando entré yo. El Comité de Bioética de España, por ley, su naturaleza es tal que la mitad de los miembros, 6, están nombrados por ministerios del gobierno que estén en ese momento. Y la otra mitad, otros 6, están nombrados por el Comité Interterritorial, los representantes de las comunidades autónomas. Podéis entender que entonces cuando se hace una renovación, pues bueno, el gobierno que le toca hacer la renovación, pues va a colocar a 6 personas, y eso hizo que, bueno, cuando este comité empezamos a trabajar a principios del año 2013, pues hubiera una crítica muy grande en cuanto a que tenía, si bien os puedo decir que no es nada homogéneo, pero sí que quizás tenga una polaridad importante, ¿no? Se decía que era un comité hecho a medida, precisamente cuando estaba Ruiz Gallardón de ministro de Justicia, para allanar el camino a la modificación que pretendía hacer de la ley del aborto en España, ¿no? Finalmente, efectivamente, este comité sacó un informe sobre el aborto, pero que, bueno, pues de los 12 miembros, pues fue mayoritario, pero fueron 7 a favor y 5 en contra de ese proyecto que tenía Ruiz Gallardón, que al final sabéis que no se llegó a llevar a la realidad. Bueno, se puede decir que todo empezó en el año 1978. 1978, porque nos pongamos un poco en el lugar, refresquemos un poco la memoria, pues aquí en España, por ejemplo, fue el año de la tragedia aquella del Camping de los Alfaques, que murieron más de 200 personas, pero sobre todo para nosotros el año 78 fue el año en que las Cortes de España pues, aprobaron la vigente Constitución española, y que posteriormente los ciudadanos, pues, mediante un referéndum el 6 de diciembre, pues la refrendamos, ¿no? Eran momentos en que en nuestro país estábamos de alguna manera forjando una nueva realidad que necesitábamos, y no fue nada fácil, aunque hoy en día se esté criticando, para mi gusto, con demasiada simplicidad aquella Constitución. No fue nada fácil. Pensar que entre la aprobación de las Cortes y el refrendo del 6 de diciembre no hubo ni más ni menos que un intento de golpe de Estado. ¿Os acordáis la Operación Galaxia, ¿no?, en la que se detuvieron a varios militares? No fue nada fácil poner en marcha esta nueva base de una nueva realidad. Estábamos teniendo unas vivencias que, bueno, pues las estábamos abordando como podíamos. No teníamos experiencia en democracia. Hacía 40 años que en España no había una democracia y estábamos, bueno, pues inspirándonos en otros países de nuestro entorno, pero hacíamos lo que podíamos, y yo creo que, bueno, que yo era un niño de aquella, pero también tuve mis vivencias, y yo creo que se hizo bastante para aquel momento. En el mundo, ¿qué ocurría? Bueno, pues os acordáis que en el año 78 fue cuando, por ejemplo, fue el asesinato de Aldo Moro, el primer ministro de Italia, que estuvo secuestrado por las Brigadas Rojas tanto tiempo y al final lo asesinaron. Fue el año también en que hubo 3 papas, ¿no? Fue cuando murió Pablo VI, se nombró a Juan Pablo I y al poco más de un mes murió también, bueno, con toda una serie de teorías sobre su muerte, y fue cuando llegó luego Juan Pablo II en el mismo año. Sucedieron cosas importantes también en el mundo. En el mundo sanitario, pues fue la Conferencia Internacional de Salud de Alma-Ata, que fue la base de lo que hoy entendemos por salud pública, o fue la base de lo que en España posteriormente se puso en marcha de los cuidados de atención primaria, los centros de salud. Fue algo muy importante a nivel de todo el mundo. O fue también cuando la OMS declaró erradicada oficialmente la viruela. Bueno, pues ese año 78, yo creo que ahora estamos ya bastante en contexto, nace Louise Brown, que fue la primera persona que nació fruto de una fecundación in vitro. Eso sí es una técnica, efectivamente, eso es una técnica. Fue la primera persona que nació, y por ello los medios de comunicación la llamaban la primera niña probeta. Desde entonces esta técnica ha evolucionado mucho, permitiendo nacer a más de 5 millones de niños en todo el mundo, y en reconocimiento a este gran logro, pues bueno, pues a Robert Edwards le dieron en el año 2010 el Premio Nobel de Medicina. Realmente la posibilidad de crear vida humana en el laboratorio, que es por lo que llamaban a Louise Brown, le llamaban la niña probeta, revolucionó las posibilidades de reproducción de los seres humanos, ¿no?, al establecer una forma de reproducción alternativa al encuentro sexual, que era lo que hasta entonces se podía hacer entre un hombre y una mujer, y abriendo la posibilidad de abordar otras cuestiones, además de la esterilidad de la pareja, que es lo que estamos viviendo en este momento. Entre estas,
Entre estas posibilidades está, efectivamente, utilizar esta técnica para la gestación por sustitución, que obviamente no es una técnica. Una gestación por sustitución no es una técnica, es un contrato, ¿no? Es un contrato en virtud del cual la madre gestante, que se denomina ese contrato portadora, renuncia a la declaración de maternidad del hijo en favor del reconocimiento de la filiación biológica de otras personas que se denominan los padres intencionales o los padres comitentes. Por lo tanto, la gestación por sustitución es un contrato, la reproducción asistida es una técnica. A este respecto, en nuestro país, aunque algunos crean que no está legislado, sí que está legislado. Y está legislado pues, en 3 leyes consecutivas, ¿no? De manera similar a la mayoría de los países del mundo, se legisló rechazando de manera continuada esta práctica, tanto en la primera ley de reproducción humana asistida, que se publicó en el año 88, como en la reforma que se hizo en el 2003, así como la vigente ley sobre reproducción humana asistida, que se publicó en el año 2006, con posteriores cambios que se han hecho en la ley, pues la última todavía reciente en el año 2015, y sin embargo sigue manteniéndose la nulidad del contrato de gestación por sustitución y todos los demás efectos que ésta comporte. Realmente no es un fenómeno nuevo el de la gestación por sustitución, sino que bueno, ya hay casos de hace más de 40 años, incluso antes de que existiera la fecundación in vitro, porque ya hubo casos con inseminación artificial donde se realizaban contratos de gestación por sustitución, pero sí que ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo muy importante cuando esto llevó a la internacionalización, ¿no? Bueno, os pongo el ejemplo de la feria que se realizó aquí en Madrid el año pasado, en el mes de mayo, donde efectivamente, aunque en España sean contratos nulos los de gestación por sustitución, sí que se pueden realizar a nivel internacional y pues se están haciendo ferias para vender el producto o para ofrecerse estas empresas y realizarlo en otros países del mundo. Como os decía al principio, la opinión pública ha puesto la atención en este asunto de una manera no habitual. Ha puesto la atención, hace un año prácticamente no se hablaba a nivel de la ciudadanía y sin embargo a raíz de temas de famosos que ya habíamos oído hablar desde hace años, de algunos famosos que habían acudido a la gestación por sustitución, pero de alguna manera parece que los medios de comunicación les interesó el tema y empezaron pues a sacar noticias ya no de famosos, sino del mundo del famoseo también, y queramos o no reconocerlo, tiene mucha influencia en nuestra población. En la población de nuestro país, el mundo del famoseo tiene mucha influencia. Sabéis que hay políticos que han ido a programas de este tipo precisamente porque saben que van a llegarle a un público que de otra manera no llegarían, ¿no? Pues de alguna manera el tema, no sabemos si por interés de estas empresas o casualmente, pero llegó a la ciudadanía de una manera muy polarizada. Cuando entra uno en el debate de la maternidad subrogada, puede caer en lo que yo creo que es un error o una pérdida de tiempo. O desde luego no es un debate nada constructivo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el de la pugna terminológica, ¿no? El recurso al sensacionalismo o la descalificación ideológica. Cuando la diferencia entre debate y deliberación precisamente es que es un debate, es algo que se hace de cara a un público, ¿no? Y como digo yo siempre, cuando hay espectadores hay espectáculo, ¿no? Y cuando estás en un debate, pues desprestigiar al que tienes enfrente, que tiene una idea contraria a la tuya, pues te es muy útil, ¿no? Pero desde luego, si lo que queremos es una deliberación sobre un tema, no va a ser nada constructivo. Luego, yo creo que es bastante importante que lo podamos dejar de lado. Hay quien le duele en el corazón que se utilicen denominaciones que son claramente con una carga emocional y no puede evitar esta pugna terminológica, pero yo creo que realmente es muy poco constructiva. Y aunque yo también tengo mi opinión de cuál es el término más adecuado, pues bueno, con quien yo esté debatiendo sobre esto, me voy a encontrar cómodo utilizando el término que él considere que se encuentra más cómodo, porque no hay ningún problema. Sabemos que el término de gestación por sustitución es el que es el legal en España, en la legislación que tenemos, y yo es lo que suelo utilizar, pero no hay ningún problema por utilizar maternidad subrogada o gestación subrogada o vientres de alquiler. Estamos definiendo exactamente lo mismo, aunque estamos poniendo tintes valorativos muy importantes y cada uno utilizará el suyo. Efectivamente,
las condiciones para el debate no son nada buenas. Estamos en una situación bastante emocional y probablemente también con una carga de presión de algunas partes implicadas o interesadas, que bueno, pues quizá sería bueno que cada vez que uno participa en un debate haga una declaración de conflicto de intereses. Sabéis que en España políticamente hay dos partidos que han tomado parte inequívoca. Una de ellas es Ciudadanos. Creo que esta mañana tuvisteis un ponente, ¿no?, de Ciudadanos que habrán explicado su postura, en la que efectivamente han hecho una proposición de ley ahora mismo en el Congreso de los Diputados y no es el primer intento que tienen de legislar sobre ello. Hace año y pico en la Asamblea de Madrid también habían presentado una proposición no de ley para que la Comunidad de Madrid a su vez la presentaran a las Cortes, donde pedían la regulación liberalizadora de la gestación subrogada. Y el otro partido que ha tomado parte inequívoca es el Partido Socialista en el último congreso, en el que claramente tomó la opción de oponerse a la gestación subrogada. Los demás partidos políticos, todos podemos escuchar a algunos representantes que tienen opiniones, pero realmente no hay una postura oficial todavía. Y puede que esté en relación con, bueno, realmente hay encuestas realizadas sobre el tema y en esas encuestas algo que se ve es que la opinión ciudadana está bastante dividida, está bastante polarizada, e incluso los votantes de algunos partidos, lo cual pudiera parecer extraño, dan una opinión que puede ser contraria a la de ese partido, y bastante miedo a lo que puede ocurrir en unas elecciones si se toma una posición yo creo que existe, pero bueno, eso es opinión mía realmente. Entrando ya en el asunto, si intentamos realizar una primera aproximación al problema, debemos analizar las circunstancias. Las circunstancias en las que se produce la gestación por sustitución, que pueden ser muy diferentes atendiendo a diferentes cuestiones, que es lo que os intento poner en esta diapositiva. Así, existen peculiaridades en relación a la existencia o no de vínculo afectivo o familiar entre gestante y los comitentes, que nos llevarían a diferentes consideraciones. En el informe del comité hay una parte que lo desarrolla. De modo similar a las diferencias en que existe una localización geográfica con distanciamiento o no, cuando hay una internacionalización, pues la situación es bastante diferente a cuando hablamos de una gestación en la que puede haber una convivencia en el mismo lugar de residencia. También debe tenerse en cuenta cómo son las condiciones de la entrega del niño, aunque cuando se trata de una gestación por sustitución retribuida es prácticamente constante hoy en día, la renuncia ya desde antes del parto, por lo que si la gestante no cumple, incurre en responsabilidad por ese contrato que realiza. También hay que tener en cuenta las diferencias en cuanto al origen de la dotación genética que el niño puede tener, con diferentes combinaciones en las que pueden intervenir los comitentes, la gestante, incluso terceros mediante donación, mediante compraventa de gametos, y cada una de ellas puede estar motivada por diferentes razones y diferentes necesidades, repercutiendo de manera bien distinta en el hijo, en función sobre todo de que se establezca o no el anonimato sobre los donantes. Hay múltiples combinaciones y la verdad es que, bueno, no tenemos tiempo a todo, pero se podrían hacer diferentes consideraciones. Del mismo modo, y en estrecha relación con esta cuestión, también hay diferencias respecto a la causa que motiva a recurrir a la subrogación, ya sea médica, biológica, como nos estaba explicando Mar antes, que es obvio, que los hombres no podemos gestar, pero también hay razones de tipo profesional, incluso razones simplemente personales, a veces en relación con qué tipo de pareja es la de los comitentes, lo cual en alguna legislación de algún país es una limitación. Pero sobre todo también es importante tener en cuenta que esa limitación en algunos países también puede ser para la adopción, que puede ser lo que algunas parejas de personas que son homosexuales o incluso personas que viven solas y quieren ser padres, pues si ven excesivas trabas en una adopción, hay veces que acaban pensando en recurrir a la gestación subrogada, y sería esa una motivación a tener en cuenta. Y también es una circunstancia que requiere un análisis, la motivación de la gestante, que podría ser teóricamente altruista. Sin embargo, esta posibilidad teórica
no es a la que nos referimos cuando hablamos de los casos a los que está recurriendo actualmente en España. Y tampoco creemos que sean las gestaciones con motivación altruista las que se darían en caso de que liberalizáramos en España este tipo de gestación por sustitución altruista, puesto que facilitaríamos también la internacionalización de la gestación subrogada comercial y obviamente sería a la que se recurriría la mayoría de las veces con gran diferencia. Dependiendo de la cuantía del servicio que se ofrece con este contrato, pues incluye diferentes condiciones para los que el contrato debe celebrarse y en diferentes países pues nos pueden dar diferentes opciones técnicas, ¿no? O diferentes garantías. Ahí, bueno, pues veis diferencias de precio por países y, bueno, y efectivamente a más calidad que uno quiera pues tiene que pagar más. Es curioso, hay algunos países que, pues, como comentaba antes Mercedes, recientemente en el Congreso Internacional de Bioética que estuve en La Laguna, había una ponente que venía de México que trabaja allí con estas cuestiones y nos contaba cómo las empresas tienen diferentes tipos de clientes, ¿no? Y bueno, la verdad es que partía el alma escucharle, ¿no? Cuando hablaba de los clientes VIP, que lo que hacían era dejar embarazadas a 4 o 5 mujeres y después de un tiempo prudencial donde ya le podían decir cómo iba cada una de las gestaciones, elegir con cuál se quedaba y las otras ya por contrato pues abortaban, ¿no? Para que veáis hasta qué punto realmente puede llegar. Un tema clave es el nivel de conocimiento y libertad de la gestante. Precisamente cuando hay una situación de vulnerabilidad y de desigualdad social y económica, puede influir de manera fundamental este aspecto. Veíamos antes que hay diferentes países, en unos de ellos efectivamente hay un nivel social general muy bajo, pero también están países como Estados Unidos, donde, bueno, pues hay una renta per cápita alta, pero lo que sí hay es una gran desigualdad, ¿no? Y aunque teóricamente se pueden poner ejemplos siempre, pero cuando se entran en debate siempre se ponen ejemplos extremos, donde una mujer que es ingeniero químico puede altruistamente ofrecerse para hacer una gestación subrogada, pues bueno, esa no es la realidad que se vive. Habitualmente la mujer gestante que está en California pues suele ser estadísticamente pues una chica que viene del medio oeste, de un nivel social bajo, un nivel cultural bajo, que habitualmente va a California porque quiere llegar a ser actriz o modelo y por el camino se encuentra con la realidad y recurre pues a esta opción pues para poder sobrevivir, ¿no? Eso es lo que más frecuentemente nos encontramos. Y efectivamente hay organismos internacionales como la UNESCO que se han ocupado de este tema y habla de ello en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, en la Declaración de 2005. O también en estos informes, en los que bueno, no vamos a pararnos mucho en ellos, recientes, ¿no? Hablan sobre el respeto a la vulnerabilidad humana, integridad personal de 2013, o sobre compartir beneficios del 2015, donde habla de diferentes cuestiones técnicas. Para comprender bien las circunstancias en las que se produce la gestación por sustitución, no podemos obviar la especial relación y las influencias recíprocas que existen entre el feto y la gestante a lo largo del embarazo, así como los posibles efectos de la separación tras el nacimiento, tanto en la madre como en el hijo. Durante la gestación existe una relación de simbiosis temporal entre el feto y la mujer embarazada que genera, en mayor o menor medida, una huella permanente en ambas partes. Es un hecho estudiado, hay publicaciones que hablan de ello, tanto por la existencia en la madre de células originadas en el feto, por ejemplo, como por el efecto de hormonas en diferentes órganos, especialmente en la arquitectura y funciones cerebrales de la madre y también de manera recíproca en el hijo. No es simplemente, bueno, que os voy a explicaros, ¿no? Un embarazo no es simplemente que te crezca la barriga o que aumentes de peso o que tengas cambios físicos, sino que hay mucho más, y realmente hay publicaciones que así nos lo muestran. No es algo que tengamos que decir que es determinante, pero no podemos obviarlo ni decir que es mentira porque es una realidad. Hay consideraciones, y sobre esto sí que hay poco publicado, sobre qué ocurre tras la entrega, ¿no? No se puede menospreciar los efectos que puede tener la entrega
tanto en la madre como el hijo, incluso sobre los padres sociales, como ponemos ahí, los padres comitentes o los intencionales, porque también tiene sus efectos. A este respecto son conocidos los ejercicios que hacen, por ejemplo, las mujeres residentes en centros vinculados a subrogación con la finalidad de evitar el apego por el hijo que posteriormente han de entregar. Esto nos lo contaba hace poco Amelia Valcárcel, tuvo una experiencia, fue a Nepal y ahí tuvo la ocasión, mediante engaño, de poder acceder a uno de estos centros. Ella nos lo contaba así, mediante engaño, porque tuvo que decir que quería ser abuela, que su hija quería tener un hijo y que quería enterarse bien de aquello. Y bueno, le dejaron entrar porque si no, ahí no dejan entrar fácilmente. Y efectivamente nos contaba cómo las mujeres, ¿no?, embarazadas, bueno, jovencitas por supuesto, y hacían ejercicios, ¿no?, de poner la mano en la barriga y concienciarse de que este hijo no es mío, que yo soy muy buena persona porque estoy haciendo un favor a gente muy importante, que le van a dar una buena vida. Bueno, efectivamente esto lo tienen que trabajar porque el apego, que creemos que es algo bueno, algo natural, que precisamente los cambios hormonales que suceden durante el embarazo ayudan a que así sea para la posterior vida después del nacimiento, pues este tipo de contratos, claro, chocan con este apego y tienen que trabajar sobre ello durante el embarazo para evitarlo. Si bien todas estas cuestiones pueden presentarse también en el caso de las adopciones, ¿no?, qué ocurre después de la entrega, cómo le afecta al niño, cómo le afecta a los padres que adoptan, podemos concluir que los niveles de exigencia para los padres adoptivos y las garantías que existen en los procedimientos de adopción no son para nada comparables por su exhaustividad, como os decía antes, que pueden llegar a ser barreras que se pueden ver como insalvables, no son comparables con la que se realiza a unos padres que van a hacer un contrato de gestación subrogada, donde realmente los únicos requisitos prácticamente son de tipo mercantil, ¿no? Pues quizás se mire más la solvencia que tienen a la hora de poder hacer el pago, ¿no? Desde luego, como os digo, todos estos requisitos tan exhaustivos no existen para nada. De hecho, las empresas que ofrecen este producto contrastan estas dos realidades y hacen ver las bondades que tiene una gestación subrogada respecto a la adopción, ¿no? Y entre ellas siempre destacan la inmediatez. Si alguno habéis vivido un proceso de adopción, sabéis que puede ser algo larguísimo, dificilísimo, con unas presiones tremendas, en las que incluso vas a hacer desembolsos por traslados y por cuestiones de trámites que hay que realizar y que no ves claro que realmente vaya a tener un fin. Pues bueno, pues las empresas eso lo conocen bien y hacen ese contraste para poder ganar sus clientes. Pero sin duda el núcleo de la cuestión sigue siendo, es si sigue siendo importante vincular la gestación y la maternidad. A lo largo de la historia se ha mantenido constante el criterio de que la maternidad legal le corresponde a la mujer que ha dado a luz, lo cual en el caso de la gestación subrogada es lo que dice nuestra ley, que en caso de, aunque dice que la gestación por sustitución se considera que es un contrato nulo, en caso de que ocurra, se dice que efectivamente se considera legalmente a la madre gestante y que da a luz. Esto se expone ya desde el derecho romano, en el principio que bueno, conocéis muchísimo mejor que yo, de mater semper certa est. Sin embargo, en algunos países se ha considerado que puede realizarse una excepción, haciendo prevalecer a este principio el de la voluntad procreacional. Cuestión esta sobre la que se viene deliberando en nuestro país últimamente, y entre ellos los miembros del Comité de Bioética de España y han ha hecho un informe con una opinión contraria a tal pretensión, en base precisamente a la falta de consistencia de los argumentos utilizados habitualmente para sostener esta superioridad del criterio de la voluntad procreativa sobre el biológico a la hora de determinar el vínculo materno-filial. Sin duda este es el núcleo de la cuestión. Lo demás son consideraciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta, pero lo que hay que dilucidar y lo que hay que aclarar es esto precisamente. En bioética, cuando trabajamos, utilizamos sistemáticas, ¿no?, diferentes, pero bueno, habitualmente lo que hacemos es considerar argumentaciones que llamamos deontológicas, que son las que tienen que ver con valores, principios o normas éticas, argumentaciones teleológicas, que son las que tienen más en cuenta las consecuencias de los cursos de acción,
y luego, bueno, pues intentamos conjugar esta serie de argumentaciones en una ponderación deliberativa, ¿no?, que es como lo denomina Diego Gracia, que, bueno, es una de las personas de referencia en nuestro país en la bioética. Y es lo que también se conoce a nivel mundial como ética de la responsabilidad, ¿no? Tener en cuenta todas estas consideraciones y hacer una buena ponderación mediante una deliberación. Ciertamente debemos plantearnos si la procreación la entendemos como un derecho o como un deseo, ¿no? Pero aunque concluyéramos que es un deseo, parecería que podría ser lícito que el Estado lo considere bueno y lo fomente, pero hasta los límites que los representantes de los ciudadanos consideren oportuno, ¿de acuerdo? Que tengamos el deseo de ser padres, bueno, pues puede ser algo bueno y el Estado nos puede ayudar, pero ¿dónde está el límite? Es lo que debemos considerar. Actualmente se ha puesto el límite precisamente ahí. La gestación por sustitución creemos que no es lícita y si ocurre, la madre que da a luz es la que consideramos madre legalmente. Sin embargo, parece que la cuestión clave de si este deseo o incluso este derecho, si lo consideramos como tal, a tener descendencia, debería conllevar también la perpetuación genética, lo cual efectivamente no tiene consistencia como para romper un vínculo tan robusto como el materno-filial, que se establece con la gestación y el nacimiento, es lo que yo personalmente creo, o el Comité de Ética pues llega a esa conclusión. ¿De acuerdo? Aquí realmente la diferencia es si creemos que hay derecho a perpetuar los genes o no, si creemos que es lícito el deseo de perpetuar los genes o no. Porque la solución que nuestra sociedad ha dado a la posibilidad efectiva, real, de que una pareja o una persona, por diferentes razones, como decíamos, no puedan tener hijos, la solución que ha dado esta sociedad es la adopción. Que se intente ahora hacer una regulación para dar otra solución, el plus que da, aparte de la inmediatez, que decíamos, por la manera de llevarlo a cabo, es la perpetuación genética. Y eso hay que tenerlo claro. No estamos hablando de derecho a tener hijos, estamos hablando de derecho a perpetuar nuestros genes. Si, como nos decía Mar antes, consideráramos la gestación por sustitución como una técnica de reproducción asistida más, estaríamos reduciendo a la mujer gestante a un instrumento necesario para ese procedimiento, lo cual es un ataque directo, sin duda, a la dignidad como persona. Es un ataque a la dignidad. No podemos decir que aquí no está en juego la dignidad. Porque existe una instrumentalización de la mujer necesaria para hacer lo que denominaríamos una técnica. Una instrumentalización de su aparato reproductivo y de su vida completa durante un periodo de tiempo considerable para satisfacer un deseo o una necesidad, según como lo veamos, de ser considerados, aun cuando exista una voluntad expresada mediante una firma de un contrato. No quiere decir que se firme un contrato que no se esté instrumentalizando a esa mujer, sino que esa mujer tiene una buena razón para dejar que se instrumentalice. Cuando consideramos lícita la gestación subrogada altruista, se parte del reconocimiento de que gestar a un niño para otra persona es una acción loable, enormemente responsable, dicen, y muy comprometida, y podemos verla así, efectivamente, que supone hacerse cargo de un ser humano durante el inicio de su existencia, con lo que ello conlleva en esa etapa de la vida en la que su desarrollo depende completamente de la mujer gestante, y se considera en principio que si se hace de manera desinteresada puede servir o puede ser visto como un acto extraordinariamente valioso para proveer de un hijo con su carga genética correspondiente a quien no puede obtenerlo de otra manera. Realmente, quien defiende esta postura argumenta esto realmente. Y tampoco está mintiendo, ¿no? Está simplemente destacando algunos aspectos que cree que son los argumentos en los que se apoya. Realmente, cuando utilizan estos argumentos, no suelen decir que lo que se pretende es perpetuar la carga genética, sino que se está teniendo la visión de que lo que se pretende es tener un hijo. Porque realmente si creemos que esto es lícito, estaríamos hablando de la adopción, y estos argumentos servirían exactamente igual para la adopción con ese cambio de la carga genética. En este contexto debemos considerar que aquellas decisiones que suponen un importante sacrificio para el individuo, sobremanera si conllevan una afectación de su integridad física y se vinculan con la dignidad humana,
obtienen un mayor nivel de garantía de decisión realmente libre si conllevan la gratuidad y si se excluyen de las situaciones de vulnerabilidad a fin de que puedan comprometer la decisión. Sin embargo, generalizando la disociación entre gestación y maternidad, mediante una reforma del artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida del año 2006, que conlleve un cambio precisamente del punto 10.2, donde se dice lo que os comentaba antes de la filiación de los hijos nacidos por gestación por sustitución será determinada por el parto. Si cambiáramos esto, significaría que para permitir la excepción de la excepción, es decir, para permitir aquello que estaríamos convencidos de que es tan loable, abriríamos la puerta a la filiación de los casos de gestación subrogada comercial en los países permisivos y que constituirían sin duda la práctica totalidad de los casos que estaríamos viendo. Eso sería la consecuencia. Efectivamente, esto es un argumento teleológico de gran peso, porque esa es la realidad que viviríamos. Yo lo veo realmente, no quiero simplificar, pero lo veo como la excusa para conseguir esto realmente. Y es que llegados a este punto, podemos asegurar que existe un amplio consenso sobre la ilicitud de la gestación por sustitución de carácter comercial. Casi nadie se atreve a defenderlo. Parece que hoy sí que alguna... Hoy esta mañana, que siento haberme perdido mucho el debate de esta mañana, pero sí que se ha defendido incluso, ¿no?, esta postura. No es lo habitual, ¿eh? La gestación por sustitución comercial suele haber bastante consenso en que es algo ilícito. Y para ello, para ver que efectivamente esto es cierto, que esta sería la consecuencia que tendría, no tenemos más que ver los países en los que, qué es lo que está ocurriendo en los países donde la gestación por sustitución altruista se ha regulado liberalizándola. En el informe del Comité de Bioética de España se hace también, se destaca bastante, se hace bastante hincapié en el tema del interés superior del menor, que sabéis que es un argumento que se utiliza para diferentes cosas en el mundo jurídico y precisamente en el tema de la maternidad subrogada está presente en algunos de las sentencias que están ocurriendo a nivel europeo con los temas de las filiaciones, ¿no?, de los niños que han nacido mediante gestación subrogada. En este informe, como os decía, se hace una pregunta muy interesante. Yo creo que es importante, ¿no?, que en vez de preguntarnos qué proporciona las condiciones más adecuadas para ser padres y asumir la responsabilidad sobre los hijos, si es la gestación o es la voluntad reproductiva, que yo creo que es una pregunta que ayuda bien poco a resolver el tema, sí que es interesante la otra pregunta que os pongo abajo, ¿no? ¿Es bueno para los niños ser resultado de la maternidad subrogada? Porque efectivamente, si hablamos del interés superior del menor, tenemos que hablar de los riesgos que esto supone. Y existen riesgos reales de tráfico de niños y, como os pongo ahí también, de cosificación de estos niños. Tenemos que tener en cuenta la Convención de los Derechos del Niño de 1989, convención que fue firmada por todos los países del mundo, excepto uno, Estados Unidos. Y tenemos que tener en cuenta el posterior protocolo facultativo de la Convención, que la desarrolla, sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Este protocolo sí que lo firmó Estados Unidos. En la definición de venta de niños es muy interesante, lo voy a leer porque creo que tenemos que tenerla todos en la cabeza. Define la venta de niños, este protocolo, como todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Yo creo que coincide bastante con lo que ocurre en un contrato por gestación por sustitución. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño, que es un órgano que se creó para velar por el cumplimiento de la Convención y los protocolos facultativos por parte de los Estados, se ha referido a esta cuestión en las observaciones finales realizadas en un informe presentado refiriéndose a la India y manifestando su preocupación por el hecho de que no esté regulado adecuadamente y se esté generalizando el uso comercial de la maternidad subrogada, lo que lleva a la venta de niños y a la violación de los derechos del niño. Y para evitar
Esta situación observada, el Comité recomienda la aprobación de leyes que contengan disposiciones que tipifiquen como delito la venta de niños con fines de adopción ilegal, incluido el uso indebido de la maternidad subrogada. O sea, se ha visto que esto es una realidad. Ya no estamos hablando de un riesgo. Se ve que donde se pone en marcha ocurre. ¿De acuerdo? Posteriormente, la India efectivamente modificó su legislación sobre esta materia prohibiendo la maternidad subrogada internacional, como sabéis. De modo similar, cuando el Comité de Derechos del Niño también realiza un informe al examinar qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, también hace unas advertencias, ¿no? Y nos dice que las definiciones ambiguas y resquicios legales o el hecho de que se siga permitiendo efectuar pagos antes del nacimiento y otros gastos a las madres biológicas consideran que impide la eliminación efectiva de la venta de niños con fines de adopción. Y estamos hablando de Estados Unidos. Por otro lado, no debemos dejar de advertir también esto, y yo creo que es importante, que es el otro riesgo del que os hablaba, el de la cosificación del niño y de la propia reproducción. Desde luego, el argumento de la existencia de una firme voluntad procreativa, que es algo que también se suele argumentar por parte de un individuo o de una pareja, no implica en ningún caso una garantía de que el interés superior del niño sea la guía con la que actúen los padres. El riesgo de que ese deseo pueda repercutir negativamente sobre el niño por llevar a percibirlo como un objeto que ha de satisfacer unos estándares determinados por el deseo existe también realmente en cualquier otra relación paterno-filial o materno-filial. Si bien es cierto que este riesgo de cosificación del hijo puede verse incrementado ante la existencia de un deseo desmedido de tener un hijo a toda costa. Podríamos considerar como padres responsables no a quienes tienen un gran deseo de serlo, sino más bien a quienes orientan ese deseo al pleno desarrollo de sus hijos más que a su propia satisfacción. Pero cuando se dan las circunstancias habituales de una gestación por sustitución, hoy en día, en las que los comitentes pueden elegir las características de los gametos o ciertas cualidades que se quiere que tengan el futuro hijo, se puede elegir el sexo, incluso pueden elegir a la mujer gestante según unas características deseadas. Hay muestrarios que les enseñan a los padres, o pueden entrevistarse con mujeres que quieren firmar ese contrato de gestación por sustitución. Incluso pueden elegir las condiciones del contexto en que ha de transcurrir su embarazo. Parece evidente que cuando todo esto ocurre, el riesgo de que hablemos de cosificación es francamente mayor. Concebir al niño que se desea como un objeto de consumo es exactamente lo contrario de garantizar el mejor interés del menor y choca frontalmente con el concepto de dignidad. Aquí también choca con el concepto de dignidad. Cuando incluso a los distintos niveles de posibilidades de mejora de este producto les ponemos distintos precios, como se enseñaba antes en la otra diapositiva. Efectivamente, son muchas las cuestiones legales que hay que analizar y hay que discutir alrededor del proceso por gestación por sustitución. Y os pongo aquí algunas que no tenemos tiempo para desarrollar, pero vosotros que estáis en el mundo jurídico, pues las conocéis mucho mejor que yo. La inseguridad jurídica para el niño, la filiación, los problemas relacionados con el conocimiento de los orígenes biológicos del niño. Sí que me parece interesante, porque no se suele hablar de ello, de lo que ha dicho otro organismo internacional, como es la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado. Se ha interesado particularmente por los problemas relativos a la filiación de los hijos habidos mediante gestación subrogada internacional, creando un grupo de expertos en la materia cuyo último informe, publicado en el 2016, concluye que la dificultad de la cuestión y la variedad de perspectivas por parte de los Estados hace inviable cualquier avance al respecto, siendo incapaz por el momento de aprobar lo que desearía, que sería una regulación mínima que tenga un alcance internacional. Aunque no renuncia a ello, y bueno, pues han expuesto que van a considerar intentar porque creen que es necesario. Ya un informe previo, en este que os pongo del 2015, alertaba de graves amenazas para los derechos humanos, incluidos los del niño, en relación con los contratos de gestación por sustitución internacional, señalando los siguientes: el abandono de niños por parte de los comitentes por razones de salud o de preferencia de sexo, o la inadecuación de los comitentes para ser padres, el riesgo de tráfico de niños, el derecho del niño a conocer sus orígenes genéticos y biológicos,
los problemas relativos a la libertad del consentimiento de las gestantes y las malas prácticas por parte de los agentes intermediarios de la subrogación. A nivel político, también internacional, también se han ocupado del tema. Por ejemplo, en octubre del 2016, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, rechazando una propuesta de recomendación en la que se proponía adoptar directrices para garantizar los derechos de los niños con respecto a los acuerdos de subrogación, por no considerarlos aceptables. En la misma línea que la Unión Europea, cuando en el Parlamento Europeo en el año 2015 condena la práctica de la gestación por sustitución por considerarla contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima. Así lo dice tal cual el Parlamento Europeo, estimando además que debe prohibirse, conclusión a la que llegamos también desde el Comité de Bioética de España. Debe prohibirse esta práctica por implicar la explotación de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, solicitando que se examine con carácter de urgencia en el marco de los instrumentos de derechos humanos. En nuestro país, como os decía, a pesar de que algunos piden que se regule la gestación subrogada, esta ya lo está desde hace bastantes años, como habíamos visto, y en sucesivas leyes, con mayorías políticas de diferente orientación, y llegaron a la misma conclusión, y por si hubiera dudas de vacíos legales, además el Tribunal Supremo, pues en sentencias recientes, como es la del 6 de febrero del 2014, estima que determinar la filiación a favor de quien realiza el encargo mediante un contrato de gestación es un atentado contra la dignidad del menor, reduciéndolo a objeto de tráfico mercantil, por lo que concluye que se debe impedir la inscripción de la filiación a favor de los padres de intención. Tras estos análisis podemos concluir que tenemos argumentos de peso como para mantener el vínculo entre la gestación y la maternidad, lo cual el informe del Comité de Bioética de España mencionado concluye considerando necesaria una reforma, efectivamente, como nos decía Mar, es necesaria una reforma de la ley vigente para que siga alcanzando el objetivo para el que fue creada y que ésta debería estar orientada por 3 criterios fundamentales. La reforma de la ley debería orientarse a lograr que la nulidad de los contratos sea también aplicable a aquellos celebrados en el extranjero. Para contribuir a la efectividad de la medida podría considerarse la posibilidad de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad. La explotación a la que son sometidas las mujeres gestantes es una razón fuerte para que España defienda en el seno de las comunidades internacionales la adopción de medidas dirigidas a prohibir la celebración de contratos de gestación por sustitución a nivel internacional. Y también establece que es importante que la transición a una regulación más efectiva no produzca el efecto colateral de dejar desprotegidos a los niños que nacen de los procesos que estén en curso. Como conclusiones, y ya termino, yo diría que podríamos quedar con que debemos mantener el vínculo entre gestación y maternidad, que debemos garantizar el derecho del niño a conocer sus orígenes, porque entre otras cosas así lo tenemos firmado en el Convenio de los Derechos del Niño del año 89, que os había mencionado, que debemos mejorar la regulación estatal para evitar que se rompa este vínculo en las filiaciones en los consulados, porque en la Convención de los Derechos del Niño también hemos firmado y estamos de acuerdo, yo creo que es bueno, que el niño tiene derecho a que se haga una filiación inmediatamente a su nacimiento de quiénes son sus padres. Y también dice que se debe considerar quiénes son sus padres según las leyes nacionales. Y cuando estamos hablando de filiar a un niño en España, las leyes nacionales, como hemos dicho una y mil veces, regulan que la madre de este niño es la madre que le ha dado a luz. Y sin embargo, estamos permitiendo que en los consulados se hagan filiaciones sin que conste quién es su madre. Debemos promover la regulación internacional en este sentido. Debemos conseguir que las garantías de las adopciones no sean barreras burocráticas para evitar precisamente que sea una motivación a decidir mirar para otro lado y acudir a las gestaciones por sustitución. Para garantizar la dignidad de las madres y de los hijos, no debemos permitir la gestación por sustitución en ningún lugar del mundo. Y finalmente, una reflexión personal.
Y es que en la línea de Potter, tal y como os leí al principio, que nos intenta concienciar de que es urgente un papel activo de la bioética, que nos ayude a mirar en profundidad para garantizar el hecho de vivir y, sobre todo, el de vivir bien y dignamente, llego al convencimiento de que este objetivo no tiene que pasar por sacrificarlo en unos para conseguirlo en otros, sino que debe ser perseguido de manera global para todos. Muchas gracias.